Ya. Un saludo a las personas que vayan a ver esto. Este es un taller para el torneo descentralizado de Perú que va a ser en Arequipa en un par de meses, bueno, en 3 meses creo. Así que para las personas que esto les sirva y tal, no duden. Si tienen alguna duda después del taller pueden contactarme ahí en Instagram o en alguna otra red social que puedan encontrar con mi nombre. Eh, entonces, nada, este va a ser un taller bastante introductorio a los tipos de emociones y cómo debatirlas con los matices, ¿no?, que tiene cada uno de estos. Va a ser un taller bastante corto y breve, creo, para que entiendan los conceptos fundamentales detrás de cada uno de los tipos de emociones, ¿no? El primer grupo de emociones que existen, que creo que podrían ser el grupo de emociones más complicados, al menos para mí, son las emociones políticas. ¿Qué es una emoción política? En esencia es una emoción, son emociones que invitan a los equipos a debatir si deberían estar a favor o no de llevar a cabo determinada política X, ¿no? No necesariamente siempre es una política pública como tal, pero yo siempre lo entiendo como la implementación de una acción, ¿no? Generalmente se escriben como esta casa haría, esta casa implementaría, esta casa prohibiría, esta casa, por ejemplo, daría incentivos a las personas a que coman solo comidas saludables. Entonces, en estricto, una moción política es eso, ¿no? Una moción que invita a los equipos a debatir si es que estaría bien o no implementar determinada política en algún texto en particular, o muchas veces puede ser en general, ¿no? Sin ningún contexto específico, ¿no? Aquí creo que dentro de las mociones políticas, el primer gran concepto que tienen que tener en cuenta es el concepto de fiat y op-fiat, ¿no? Que es la característica intrínseca a este tipo de emociones. Este, el fiat es el poder que tiene el gobierno para asumir que se puede hacer lo que la moción dice que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si la moción es, esta casa legalizaría las drogas, el debate es, asumiendo que es posible legalizarlas, es decir, ese es el fiat, debatir si es bueno o malo hacer esto, ¿no? Por ejemplo, aquí oposición no puede en este tipo de mociones parar y decirse no, porque en el parlamento de muchos países del mundo, por ejemplo, no se aprobaría la legalización de las drogas, porque justamente el fiat es esa ficción y una especie de recursos que um, el debate, bueno, el juego este en el que estamos debate, le asigna al equipo de proposición en primer lugar para poder hacer las determinadas cosas que necesita, ¿no? Y el fiat también se ve en la implementación de la medida como tal, ¿no? No simplemente es que puedas hacerla, sino el fiat es la capacidad de describir, delinear, y en debate se le llama modelar. Muchas veces las mociones políticas tienen un modelo, y por eso se le dice modelar, pero también, o sea, en esencia es la descripción, la delineación, etcétera, de cómo se va a ver esta medida y cómo va a ser aplicada. Y para que todo sea justo, oposición tiene op-fiat, que es un concepto paralelo, que es simplemente es el poder o recursos análogos que a los de gobierno para proponer una contramedida en el caso lo consideren necesario. Aquí un par de aclaraciones sobre el op-fiat. Uno, tiene que ser excluyente con el modelo de gobierno, es decir, la contramedida que tú propongas para solucionar el problema o para lo que quieras proponerla, tiene que ser excluyente con el gobierno. No pueden ser cosas no excluyentes, ¿no? Esa es la primera regla sobre la implementación del fiat. Y lo segundo es que no es obligatorio. Es decir, como ven ahí, esto es algo que pueden hacer en caso consideren necesario, pero no oposición o cámaras de oposición no tienen una obligación de, por ejemplo, implementar el fiat en ninguna de sus rondas, ¿verdad? Simplemente es una facultad que tienen en caso de que quieran hacerlo. Ahora, aquí hay algo que a veces como complica un poco el flujo del debate. Yo creo que en mi experiencia no pasa casi nunca, en verdad no lo he visto nunca, o lo he visto una vez en mi vida, hace muchos años, y era un debate bastante bueno, entonces no es algo que se repita tan a menudo, pero muchas veces los equipos tienen este cuestionamiento de qué tanto opt-fiat tengo, ¿no? Um, ¿Y qué tanto fiat tengo, no? Porque, como dice el principio, no puedes utilizar más fiat del que usa el gobierno. Dice, tu contramedida no puede sobrepasar el fiat que utilizó la medida del gobierno para implementarse. Y esto, obviamente, en términos de debate y tener 7 minutos para argumentar algo, es bien abstracto, ¿no? No es como que tengamos en nuestra cabeza una calculadora de fiat de, esta política pública determinó como que X cantidad de fiat y por ende tengo Y cantidad de fiat en oposición, ¿no? Eso no funciona así. Ah, y yo creo que el truco únicamente, el truco que más te acerca a eso es tratar de calcular cuánto dinero podría costar la medida o aproximadamente en qué magnitud económica
o políticas en contra de la medida que defiende el gobierno, y en base a eso tratar de analogarlo a oposición. Obviamente este no es un ejercicio matemático, no tiene que ser una precisión exacta de como, si en gobierno gasté $100, en oposición tengo que gastar solo $100, es simplemente un aproximado relativo. Y como les dije, esto es algo que casi nunca sucede en debate, entonces por ese lado no habría mucho problema, ¿no? Ya. Yo creo que esta es la parte, o sea, ahora ya habiendo entendido el concepto de fiat, la parte más importante para mí de las mociones políticas son los modelos, como decía, ¿no? El modelo es la forma específica que el gobierno quiere llevar a cabo lo que la moción dice que puede llevar a cabo o puede hacerse, ¿no? El gobierno no debe probar que su modelo es plausible porque tiene fiat, es decir, puede asumir que puede hacerlo. Sin embargo, el fiat, y esto es bien importante, nunca es tan grande para solucionar la problemática que el debate invita a solventar. Es decir, el fiat existe para que esa medida se pueda implementar en los términos en los cuales el gobierno quiere implementarla, pero no para que esa medida sea funcional. Es decir, y ya yendo al ejemplo, por ejemplo, esta casa legal, en la moción, ¿no? Esta casa legalizaría todas las drogas. Yo puedo poner como modelo que el Estado será el productor y distribuidor de las drogas, pero no puedo asumir que el problema del narcotráfico dejará de existir simplemente porque ahora el Estado lo produce. Es decir, yo no tengo fiat para decir que porque ahora el Estado produce y comercializa drogas, el narcotráfico va a desaparecer. Esto es algo que se tiene que argumentar en el debate. Yo debo mecanizar por qué esto va a pasar. Entonces, siempre que estén modelando, construyendo un modelo, yo creo que la única y la línea clara más importante de diferencia que tienen que tener es que el fiat evidentemente no permite que la medida se solucione como tal, sino simplemente permite que se aplique y ya dependerá de la argumentación de los equipos si es que esto es funcional o no. Aquí tengo dos consejos para darles. Lo primero es usen modelos que ya existen en la realidad en algún lado del mundo. Y esto simplemente es leyendo con cultura general, conocimiento, noticias, un poco como que estar pendiente un poco de lo que pasa en el mundo en distintas áreas, ¿no? Muchas veces las políticas públicas que se implementan ya se han implementado en otros países. La gran mayoría de políticas que yo creo que se debaten, la mayoría de adjudicaciones la han sacado de algo que vieron en su carrera, alguna noticia, algo que vieron en algún foro, etcétera. Entonces muchas veces ya tenemos acceso a cosas que se han aplicado, sobre todo haciendo mociones políticas, ¿no? Yo recuerdo mucho que en estas mociones de legalizar las drogas, por ejemplo, en debate, cuando yo debatía más, se hablaba mucho de algún ejemplo de Portugal, que nunca acabé de entender mucho, pero al parecer en Portugal creo se había implementado algo parecido, ¿no? Y creo que varios equipos que modelaban bien este tipo de mociones era porque conocían otros casos de estudio de la aplicación de esto, ¿no? Entonces es mi primer consejo, ¿no? Siempre traten de analogarlo con otras cosas otros países, otras situaciones donde ya se haya aplicado algún modelo similar para que sus guías de cómo aplicar esto sean mucho más claras, ¿no? Y lo segundo, mantenerte razonable y evaluar el fiat que estás dándole a oposición, ¿no? Porque mientras más ambicioso y costoso sea tu modelo, más fiat le estás dando a oposición que luego puede jugarte en contra, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén en el prep time o preparando su primer discurso y estén tratando de escribir o modelar cómo se va a implementar su política pública, por ejemplo, siempre piensen en ese elemento, ¿no? De no darle demasiado fiat a oposición. Eso. Ok, aquí hay un ejemplo de modelo para que vean, ¿no? Esta casa cree que la comunidad internacional debería crear un estado rohingya independiente y soberano al norte de Rakhine. Sale gobierno y dice, le daremos muchísimas armas de último modelo, apoyo militar de tropas de élite y vamos a militarizar la frontera. Evidentemente este es un modelo que requiere mucho fiat, ¿verdad? Porque esto requiere un montón de recursos, sobre todo económicos y hasta cierto punto políticos, ¿no? Y luego salió oposición como OPFIAT y dice, vamos a darle todo ese dinero al gobierno de Myanmar para que le den la ciudadanía rohingya, una parte del dinero cuando detengan la violencia y otra cuando detengan los ataques a campos de refugiados y esto les otorgue la ciudadanía. Creo que este es un ejemplo bastante claro de cómo oposición puede ganarte un debate cuando tú haces un uso indebido del fiat, ¿no? Gobierno se emocionó, diría yo, y dio una serie de elementos del modelo bastante amplios, como tropas de élite militares que seguro son muy caras, militarizar toda la frontera de un país también es extenso y caro, y armas de último modelo también, ¿no? Entonces la oposición dijo, bueno, este dinero se lo vamos a dar al gobierno de Myanmar, que es el país donde viven los Rohingya, o una parte, y por ende va a ser más sencillo probablemente que vivan en paz sin la necesidad de tener que reubicarlos, ¿no? Obviamente hay mucha más argumentación en este caso, pero simplemente voy a lo que les decía, ¿no? Tengan cuidado a la hora de establecer el OPFIAT y traten de que sus modelos abarquen lo justo y necesario para no tener inconvenientes. Entonces, eso
Eso sería como en ese sentido lo que podemos ver acá. En ese sentido, eso. Eso en primer lugar. Ahora, bueno, estas son simplemente emociones para quien quiere, está viendo este taller y quiere practicar. Pueden usar estas emociones para practicar, ¿no? Son bastante útiles para pensar modelos y utilizar el fiat, ¿ok? Ya. El segundo tipo de emociones son las emociones de lamentar. Esta casa se lamenta, esta casa se arrepiente de X, ¿no? Es un tipo de emoción de análisis donde se tienen que hacer la pregunta de si el mundo hubiera sido mejor sin la existencia de X fenómeno, ¿no? Eh, Eso en esencia, ¿no? Todos los equipos están debatiendo con el beneficio de la retrospectiva, es decir, si los daños o beneficios que los equipos atribuyen a X ya han ocurrido, sí, pero esto no quiere decir que los equipos deban debatir únicamente con las consecuencias que esto tuvo en el pasado, sino también pueden debatir las consecuencias prospectivas que tenga esto, ¿no? Si esto es un poco confuso, solo, o sea, solo es para aclarar que en las mociones de lamentar, donde ustedes, por ejemplo, no sé, esta casa lamenta la caída del muro de Berlín, o bueno, no sé, esta casa lamenta la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Ustedes no, o sea, ustedes pueden debatir con la retrospectiva, es decir, todo lo que pasó antes de la caída de la Unión Soviética, o también pueden debatir con la prospectiva, que es las cosas que sucedieron a raíz de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, estas mociones idealmente tienen más sentido en la retrospectiva porque es lo que ya tenemos certeza que sucedió. Sin embargo, en términos prospectivos hacia el futuro también se pueden debatir, ¿no? Entonces, acá lo que es obligatorio, bueno, obligatorio relativamente, ¿no? Porque en realidad no hay nada obligatorio, pero para mí sí es bastante necesario, es presentar un contrafáctico. ¿Qué cosa es un contrafáctico? Un contrafáctico, bueno, y hay una página del manual de SEMUDE que creo que está desactualizada porque hace tiempo no hay ese taller, pero en una parte del manual de SEMUDE cercana, sobre la página 43, están las especificaciones de en qué escenario se pueden hacer contrafácticos. Traer contrafácticos distintos siendo baja de gobierno. Un contrafáctico, en esencia, es lo que hubiera sucedido en el mundo si X fenómeno no sucedía, ¿no? Para las personas de Perú, por ejemplo, si la moción es, esta casa lamenta la victoria de Keiko Fujimori en estas elecciones, el contrafáctico natural sería que hubiera ganado Roberto Sánchez, ¿no? O, no sé, pues esta casa lamenta la victoria de Pedro Castillo en el 2021, ¿no? Y el contrafáctico natural hubiera sido que Keiko hubiera ganado las elecciones y así con PPK, Humala, Alan, Toledo, Fujimori, Alan de nuevo, Belaunde, eh, Velasco, no sé. Eh, Siempre es el análisis de qué hubiera sucedido en el mundo alternativo donde X cosa no sucedía, ¿no? Si quieren ver en términos de su vida, no sé, esta casa lamenta que esté estudiando ingeniería, ¿no? Piensen en qué hubiera pasado con su vida si no estudiaba ingeniería, no se hubieran estudiado derecho, ¿no? Lo que sea. Entonces, ese es el contrafáctico, ¿no? Es el escenario alternativo donde el fenómeno que ustedes están lamentando no hubiera sucedido y ustedes tienen que comparar ese mundo alternativo con el mundo que ustedes lamentan, ¿no? Y este es el principal como que elemento de las mociones de lamentar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo lamento la victoria de Pedro Castillo, ¿no? O sea, yo no solo tengo que probar por qué Pedro Castillo fue un mal gobernante o lo que sea que fue, sino tengo que compararlo con el contrafáctico. Tengo que probar por qué Keiko Fujimori hubiera sido preferible. Ese es el elemento distinto de las mociones de lamentar. A diferencia de las mociones de oponerse, donde, por ejemplo, yo solo me tengo que oponer a X fenómeno y debatir si X fenómeno fue más bueno que malo, en las mociones de lamentar, por ejemplo, tengo que siempre compararlo con el contrafactual. Esa es como que la característica particular de las mociones de lamentar, ¿no? Acá hay unos ejemplos para ustedes, no sé, esta casa lamenta la decisión del Partido Lista Árabe Unida de formar parte de la coalición. Esto es una moción medio outdated, porque pasó en Israel como en el 2021. Esta casa lamenta los esfuerzos para explorar Marte, esta sí tiene sentido. Esta casa lamenta la pérdida por Estados Unidos, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Son mociones donde abordamos ese concepto de lamentar, ¿no? De si comparar que fue peor o mejor lo que está sucediendo, lo que hubiera sucedido en el mundo alternativo. Ahora, ese es un tercer tipo de emociones, las emociones de mundo. Esto está sacado directamente del manual de SEMUDE, bueno, como todo, pero esto más directamente. Esta casa prefiere, o sea, se frasean generalmente como, esta casa prefiere un mundo sin X, un mundo con X. Aquí se invita al primer gobierno a imaginar, y en general el debate de imaginar cómo hubiera sido un mundo con o sin ese fenómeno X, ¿no?
Estas mociones también tienen una mirada retrospectiva, obviamente, porque exigen a los equipos considerar cómo se hubiera desarrollado el mundo si es que X no hubiera existido, ¿no? Y es razonable esperar que el debate contenga alguna discusión sobre cómo la trayectoria de la historia de la humanidad, todo su desarrollo, se habría visto impactada, por ejemplo, por la ausencia de la religión organizada, en el caso de que la moción fuera esta que lamenta la existencia de religiones organizadas. Creo que estas mociones son bastante sencillas porque es simplemente la moción te plantea un mundo hipotético donde hay un determinado elemento y tú tienes que hablar de por qué el mundo sería preferible o no con este elemento. Hay unos detalles importantes sobre las mociones de mundos. Lo primero, esto es bien importante, la oposición sigue obligada a defender el mundo actual o algún otro mundo que la moción proponga. Es decir, si la moción es, esta casa prefiere un mundo, no sé, donde la religión organizada no hubiera existido, oposición está obligado a defender el status quo, es decir, el mundo actual, el mundo real, el mundo que sucedió. Es decir, oposición no puede decir, no, yo prefiero un mundo donde haya, no sé, pues, no religiones organizadas, sino religiones desorganizadas, lo que sea. Oposición únicamente puede defender el status quo a menos que la moción les plantee directamente, por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde hay dragones en vez de un mundo donde hay dinosaurios. Ahí sí oposición puede defender el mundo de los dinosaurios y gobierno de dragones, mientras que si la moción solo fuera esta casa prefiere un mundo con dragones, oposición tiene que defender el status quo, que es un mundo sin dragones y ya no. Es decir, oposición no puede defender un mundo alternativo si es que la moción no se lo plantea. Únicamente quien tiene este derecho es gobierno, porque las mociones siempre se plantean para gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno es el que explica por qué preferiría un mundo con X cosa o sin Y, sin X cosa, según sea el planteamiento de la moción, ¿no? El segundo consejo bien importante acá es que los debatientes tienen que utilizar su sentido común para determinar el momento en el cual este nuevo mundo diverge del status quo. ¿Por qué? Porque no sé, esta casa prefiere un mundo, imagínense, ¿no? Esta casa prefiere un mundo sin la iglesia, donde no hubiera existido la iglesia católica. Probablemente este debate surgiría hace muchísimos años. Yo no tengo idea cuándo surgió la iglesia católica. Bueno, supongo que a inicios de, bueno, tras la muerte de Jesús, ¿no? O quizás un poco por ahí. Entonces, probablemente la existencia de la Iglesia Católica tendría un impacto en el mundo en los últimos, no sé, pues 2000 años, más o menos, ¿no? Ahí es donde el mundo diverge del status quo. Sin embargo, si la moción es esta casa, prefiere un mundo donde no hubiera existido la inteligencia artificial, ese debate es el mundo, es mucho más reciente en el momento en el que cambia, ¿no? Probablemente sea hace 20, 10, no sé, años por ahí. Yo no tampoco soy experto en ese tema. Pero simplemente esto es para que vean que todo lo que sea antes del fenómeno que quieren lamentar no cambia en el debate. Es decir, en el debate de la inteligencia artificial, los últimos, o sea, antes, o sea, los últimos 2000 años fueron iguales, únicamente cambiaron los últimos 20 o 15 años, ¿no? Y cualquier impacto que sea previo a este fenómeno no tiene mucha relevancia en la ronda, simplemente es que usen el sentido común para ver cuándo el fenómeno que están queriendo que exista o no en el mundo podría aparecer, ¿no? Si es un debate sobre inteligencia artificial, no tiene sentido que hablen de algo en 1500 cuando no haya la tecnología para que esto suceda. Esto generalmente es bastante sentido común e intuitivo, entonces no hay mucho que les pueda decir acá, simplemente razonen en cuándo este fenómeno podría haber surgido o surgió, ¿no? Cuando es algo que sí existió. Y finalmente, los argumentos acerca de la transición entre el estado de las cosas actual y el mundo alternativo son inadmisibles, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, esta casa prefiere un mundo sin carros, sin carros, sin carros, no puede salir aquí y puede decir, no, la gente pues como que no sé, o sea, se va a molestar porque va a salir a su garaje mañana y no va a tener carros, ¿no? Porque este es un debate donde asume que el mundo siempre fue así, ¿no? Es decir, no es un debate sobre, por ejemplo, esta casa prohibiría los carros, donde yo estoy tomando una acción en este momento y estoy generando un impacto a la gente en ese sentido, ¿no? Aquí ustedes tienen que asumir que este fenómeno simplemente existió, es decir, que el mundo fue así y ponen de cualquier argumento sobre, no, la gente va a extrañar esto, no, la gente no va a acostumbrarse a esto, no, la gente no va a aceptar este cambio, simplemente no existen porque el mundo siempre fue así, ¿no? Como el chasqueo de dedos de Thanos, ¿no? Como nadie nunca supo que no existió. Acá hay alguna serie de emociones útiles para esto, ¿no? Por ejemplo, esta casa prefiere un mundo donde las personas no puedan mentir. Eh, Aquí sí me pareció bien interesante, ¿no? Porque, hablando un poco del caso de esta moción, aquí oposición dijo no. No, aquí gobierno salió y dijo, es preferible un mundo donde la gente no pueda mentir, porque las mentiras son malas, porque condicionan tu comportamiento y hacen que tu actitud hacia los demás
o sea, siempre sea mentira, ¿no? Entonces vivimos en un mundo de mentiras simplemente para quedar bien con los demás y sería preferible un mundo donde la gente diga la verdad. Y dijo, bueno, la gente actualmente no le gusta la verdad porque duele, pero en un mundo donde la gente nunca pueda mentir, la verdad cruda como es, ya será costumbre y por ende no dolerá. Y dijeron, ¿no? Como es una moción de mundos, el argumento de, no, la gente no se ha acostumbrado a las mentiras, perdón, a la verdad, no es admisible, ¿no? Sin embargo, aquí me pareció interesante porque lo que dijo oposición es, ok, esto puede ser hasta cierto punto cierto, sin embargo, igual hay cosas muy crueles de la verdad que las personas nunca se van a poder acostumbrar, ¿no? Como que te digan que no te quieren, cosas fuertes, ¿no? Relaciones familiares, amorosas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí me pareció un enfoque interesante porque creo que el punto de es una moción de mundos y por ende el argumento del cambio es inadmisible, aplica casi siempre, pero creo que hay situaciones donde si están bien justificadas, los equipos podrían decir que hay cosas que naturalmente igual generarán perjuicios a pesar de que siempre hayan existido, ¿no? Porque algo, o sea, que algo exista desde un inicio de los tiempos no siempre implica que esto se va a normalizar en la sociedad, ¿no? O sea, simplemente es un matiz de cómo creo que estas emociones a veces podrían ser un poquito más complejas, pero no, esto es algo que casi nunca pasa, ¿no? Un par de emociones más, esta casa prefiere un mundo sin bitcoins. Bueno, hay emociones por si quieren practicar, ¿no? Que no los vamos a hablar ahora porque son para que ustedes practiquen por su cuenta. Ya, emociones de análisis creo que son las emociones más sencillas, es decir, simplemente tienes que hablar si apoyas o te opones a X fenómeno. Y yo creo que el principal elemento acá es que los equipos tienen la obligación de apoyar o oponerse al fenómeno en su totalidad, ¿no? Si la emoción es, esta casa apoya la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, los equipos de gobierno tienen la obligación de argumentar que la intervención de Estados Unidos es positiva en su totalidad, ¿no? No puede pararse un equipo y decir, yo apoyo la intervención que hubo en Irak, pero no la que hubo, no sé, en Emiratos Árabes o en Libia o en Líbano. Y apoyo la que hubo en Palestina, pero no la que hubo, no sé, en Afganistán. Los equipos tienen la obligación por el tipo de emoción y por la carga de prueba que les impone el debate de oponerse a todo en la generalidad. Um, entonces veamos el ejemplo, ¿no? Esta casa apoya la intervención, como decía. Bueno, aquí ya expliqué el ejemplo que estaba diciendo, ¿no? Entonces podemos pasar a la siguiente. Ya. Un par de cuestiones más sobre este tipo de emociones. Gobierno no tiene la obligación de hacer un modelo sobre cómo ocurrirá la intervención estadounidense, ¿no? Si tú apoyas la intervención estadounidense y no es esta casa invadiría, por ejemplo, o intervendría Medio Oriente, esa sería una emoción política donde sí tienes que hacer un modelo, aquí tú puedes argumentar, dado que no tienes fiat, cómo razonablemente se podría dar esta intervención o cómo ha sucedido, ¿no? Pueden argumentar que la intervención estadounidense probablemente sucederá de una cierta manera, pero estas características pueden ser desafiadas por el otro equipo. Y aquí está lo que decía, ¿no? Gobierno no tiene fiat sobre un modelo particular en debates de esta Cámara apoya, esta Cámara opone, pero sí puede caracterizar y describir cómo razonablemente se haría este fenómeno. Y aquí la diferencia entre las mociones de análisis y las mociones políticas, en esencia, es que en las mociones políticas yo puedo describir y delinear cómo se va a dar el fenómeno que quiero que se dé, mientras que acá puedo argumentar por qué se daría de determinada forma, pero los otros equipos pueden decir que no va a ser así y si dan mejores razones que yo probablemente ganen esa caracterización del debate, ¿no? Entonces, simplemente para que tengan en cuenta la diferencia en este tipo de emociones. Y finalmente, ya para terminar el taller, o bueno, la explicación de emociones, que creo que en verdad lo he tratado de hacer lo más sencillo posible bueno, antes, una última cosa que quería decir sobre las emociones de análisis, ya que son las emociones de apoyar u oponerse, ¿no? Yo creo que acá son emociones donde todos los otros elementos que he dicho no entran tanto, ¿no? Por ejemplo, el contrafactual no entra en estas emociones, el análisis del mundo en retrospectiva tampoco, um, el fiat, como dije, y los modelos tampoco entran, sino son emociones más como de discusiones de clase, diría yo, que tenemos con nuestros amigos, de si tal cosa es bueno o no. No importa qué hubiera pasado en otro sentido, no importa cómo lo implementaríamos de forma detallada con un modelo, no importa cómo sería el mundo sin esto, simplemente es si el fenómeno es bueno o no y si lo apoyamos o nos oponemos, ¿no? Creo que es el tipo de discusión más estándar que una persona podría tener en alguna clase o algo similar, ¿no? Um, lo último son las emociones de esperar y predecir.
pero me había olvidado que acá también falta un tipo de emoción que son emociones de actor. Sobre esto, aunque no esté en el taller para hacer una breve explicación, las emociones de actor creo que son también emociones bien sencillas, ¿no? Porque es qué cosa, desde la perspectiva de un actor, es lo preferible, ¿no? Por ejemplo, esta casa como Donald Trump invadiría, no sé, pues, Irak. Entonces, ustedes tienen que ponerse en la perspectiva de Donald Trump y pensar cuáles son sus intereses. Pueden ser intereses materiales, intereses morales, intereses espirituales, intereses económicos, políticos, lo que sea. Las emociones de actor permiten que ustedes expliquen, obviamente argumentando y mecanizando, cuál es el interés más importante que tiene un actor y como los actores, que pueden ser tanto personas, instituciones, movimientos sociales, países, lo que sea, tienen composiciones diversas, siempre se puede justificar uh, que pues tienen intereses diversos, ¿no? Esto yo creo que permite que en las mociones de actor hayan discusiones interesantes sobre qué cosa es lo que le interesa más a un actor. Pero nada, o sea, no hay mucha magia en las mociones de actor cuando vean una moción de esta casa como X persona, esta casa como X institución, esta casa siendo un adolescente, no sé, elegiría una carrera con harto salida laboral en vez de la carrera que le apasiona. Todo ese tipo de cosas invitan a que ustedes se pongan en la perspectiva del actor que la emoción les propone y que prueben por qué ese actor haría o a ese actor le conviene hacer lo que su lado del debate les defiende hacer, ¿no? No hay mucha magia ahí. Y finalmente, el último tipo de emociones, como decía, son las emociones de esperar y las emociones de predecir que se han incluido recientemente en el manual de Semude, creo el año pasado, y en el manual de Words de Woods ya existen, creo, hace 2 años. O no, creo que el manual de Woods no están, no sé. Creo que salieron en el manual de un UDC, de un europeo, y no estoy seguro si están incluidas. Creo que no. No. No, creo que sí están incluidas porque en el último Words hubo una moción de esto. Pero bueno, el punto es que en el manual de Semue ya está. Y son mociones bastante sencillas también, ¿no? Las mociones de predecir únicamente invitan a los equipos a debatir una línea de plausibilidad, que es uno de los espectros de debate, ¿no? Recuerden que en debate tenemos el espectro de plausibilidad, que es si algo es posible que suceda o no, y un espectro de esperabilidad o de idoneidad, que es si es que algo es bueno o no que suceda, ¿no? Entonces, en las mociones de predecir, simplemente ustedes tienen que argumentar si es más probable que X fenómeno suceda o que no. Por ejemplo, esta casa predice que Perú irá al próximo mundial. Es una discusión sobre si eso es más probable o no. Un equipo dará motivos para creer que sí, un equipo dará motivos para creer que no. Da igual si eso es bueno o malo, simplemente tienen que argumentar si es posible o no, ¿no? Esta casa predice que, no sé, X persona se graduará de la universidad. Esta casa predice que Rusia le ganará la guerra a Ucrania. Esta casa predice que la economía del Perú crecerá con Keiko Fujimori. No sé, cualquier moción de predicción únicamente les invita a la discusión de si esto es algo más probable o no, ¿no? O sea, aquí es un balance de probabilidades entre si el fenómeno es más probable que suceda o que no suceda, y obviamente ahí tendrán que analizar con complejidad cuáles son los elementos que están detrás de ese fenómeno, ¿no? Y ya, eso es como en esencia lo que invita a esa discusión. Y las mociones de esperar, por el contrario, son mociones de si queremos que algo suceda, ¿no? Si es preferible que algo suceda. Por ejemplo, esta casa espera, no sé, que el hombre vuelva a llegar a la luna. El debate no es sobre si es posible o no que el hombre vuelva a llegar a la luna, sino sobre si es algo deseable, ¿no? La exploración espacial, por ejemplo, ¿no? O esta casa espera que China se vuelva el próximo hegemón del mundo, ¿no? Del mundo, ¿no? Superando a Estados Unidos. Ese debate no es sobre si es posible que China supere económica, política y militarmente a Estados Unidos, simplemente si es preferible que ese fenómeno suceda. Y eso, creo que es sobre... El único matiz que creo que hace que las mociones de esperar sean un poco más complicadas es que hay una discusión que la verdad yo nunca... Aquí sí soy bastante sincero, me parece que no es muy claro el manual de Semude. Bueno, el último no lo he leído, ¿no? Pero el del año pasado sobre en qué contexto se haría ese fenómeno, ¿no? Porque muchas veces, no sé, por ejemplo, esta casa espera la caída de Estados Unidos. Es relativo cómo podría caer la hegemonía de Estados Unidos, ¿no? Podría caer porque les cayó una bomba nuclear, porque económicamente colapsaran, porque China los invadió, no sé. Y no hay, creo que, un consenso tan grande sobre en qué escenario deberíamos asumir que X cosa va a pasar. Y aquí yo invito siempre al sentido común, que es cuál es la forma más razonable en la que ese fenómeno suceda, y por ende los equipos pueden argumentar que hay formas más probables en las que ciertas cosas sucedan, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Creo que el único matiz que tienen que tener las mociones de esperar, que yo diría que es bastante similar al de las mociones de lamentar sobre el contrafáctico, es piensen en cuál es la forma más razonable en la que este fenómeno podría suceder, al igual que el contrafáctico, donde tienen que probar por qué su contrafáctico es más razonable en las mociones de esperar. Yo también los invitaría a que piensen en cuál es la forma más razonable en la que este fenómeno pueda suceder y en ese sentido probar si es que esas condiciones, en las condiciones en las que algo pasa, son buenas o no, ¿no? Y también el fenómeno como tal. No diría que se aíslen en analizar el fenómeno únicamente, sino también las condiciones que están detrás. Y, y nada, creo que esas serían, déjame ver, sí, no, sí. Esas serían todas las consideraciones sobre las emociones de, um, bueno, los tipos de emociones. Hemos visto emociones políticas, emociones de actor, emociones de lamentar, emociones de mundos, emociones de actor, que creo que ya lo dije, emociones de análisis, de esperar y de predecir. 8 tipos de emociones que creo que he tratado de hacerlo de la forma más concisa posible porque no hay tampoco mucha magia detrás, simplemente es, en la gran mayoría de emociones es quién argumenta mejor y quién refuta mejor, no todo tiene que ver con el tipo de emoción específico, pero sí como verán o como han visto, hay emociones que requieren cierto tipo de cosas específicas que no se deben olvidar de hacer. Y nada, eso sería todo y mucha suerte. Si tienen alguna duda, la pueden hacer.